Radio Cooperativa se arriesga a presentar La Musa Equivocada, un reducto destinado al pensamiento somero y al arte sonoro, en donde la bohemia de escritorio convive con una moderada lujuria. Críticos de arte y artistas críticos enarbolando la bandera de las causas perdidas, pero que pese a todo mantienen incólume su actitud desafiante. Inocuos príncipes de la noche, leones herbívoros, sádicos mansos, disolutos monacales, en desesperados intentos por hostigar a la realidad, aunque sea un cachito. La melancólica idea y la doliente conducción pertenecen a Ricardo Pereira. Incurren en participaciones de variada índole y con sobreactuado fervor Pablo González, Claudio Trillo y Jorge Narducci. Con ustedes, los abajo firmantes. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de Le, la saludó Jorge Narducci, antes lo había hecho Gustavo de Ollarvide y en primer lugar, luego de mi bienvenida, Pablo González. A ellos saludo de la manera formal y protocolar que corresponde. ¿Cómo le va Ricardo Pereira? ¿Cómo anda? Y a Walter Potenza, que está en la operación técnica allí, manejando todos esos chirimbolos. Es más, vamos, digámoslo, perdón, ¿no? Que haga una interrupción. Realmente es una sola persona y ahí hay muchos botones. El operador aprieta botón y cambia el tono de voz. Todos policías. Pero yo descubrí que en realidad hay dos botones que sirven y los demás son para alardear. Sí. Uno dice aire, no aire, ya está. Por ahí, Claro. Ponen montones de botones Pero ahí. Tiene un dado ahí que prende uno la de luz. agudos y graves también. También. Tiene un dado que prende la luz cuando estamos en el aire. También. Un dado así de Como colores. muchos aparatos que vienen con montones de botones que uno siempre usa dos. Sí. Encendido y apagado. Un montón de La funciones. mayoría trae funciones que uno no usa, ¿no? Exacto. Hay que hablar de los lavarropas. Claro, trae 50 programas, como si uno tuviera necesidad de tantos. Sí. Y no trae la música equivocada, ¿vio? Entre los programas que trae. Bueno, en lo que nosotros traemos la musa equivocada, Sí, señor. a cuesta sobre nuestros hombros. Vamos a tener un programa nutrido con una temática un poco extraña para un programa como este, porque vamos a hablar de los chistes. En este caso vamos a hablar de chistes neutros. Una variante de chistes que hemos propuesto, que hemos armado entre nosotros, que vamos a comentar en un rato nada más. Y que lo adelantamos para aquellas personas que ingresaron a la página del Facebook, adelantamos que vamos a hablar de esto. Si nos queda tiempo, está programado otro tema también muy conceptual, de estos que algunos a veces nos critican porque son demasiado conceptuosos. Que hablamos mucho. Bueno, si llegamos a tiempo, vamos a ver cómo está la cosa. Si nos queda tiempo, nos quedamos en silencio. Estaría bueno, ¿no? Un rato. Claro, sí. A ver si Siempre, no hace... en la idea de que siempre conviene hablar para mejorar el silencio, lo cual no puede aplicarse a la radio. Por más que estemos de acuerdo con esa sentencia, porque si uno cree que no hay nada en ese lugar, que es un espacio vacío, o lo copa la entrada de otra radio. No, yo digo que al revés, que uno va... Ese programa me gusta. Y ahí estamos nosotros. Ahí está. ¿Cómo era eso de cantor si nada dice en tus versos? ¿Hay para qué? Vas a callar el silencio. ¿No? De ahí de... Sí, también está en la contrapartida política de esa sentencia que es le tengo rabia al silencio. Con lo cual en este momento, cada vez que hiciéramos una pausa deberíamos rellenarlo con algún ruido. Para que, claro, si fuéramos yupanquistas fundamentalistas. ¿Está el yupanquismo fundamentalista? Absolutamente. Yo creo que usted Lo padezco. lo padece y Sí. lo hace notar, Sí. ostensiblemente. Bueno, ahora, ¿qué le parece si sin guitarra nos recita el teléfono, por si alguna persona quiere comunicarse? ¿Cómo no? 5254-0771. Muy bien que lo dijo. Y también se pueden comunicar por la página de Facebook, que quiero decir y agradecer a algunos oyentes habituales del programa, como lo son Juan Cruz Destro y Laura Benslavicius, que ya están esperando desde antes los adelantos que ponemos en el programa y ya nos saludaron desde allí, así que los saludamos también a ellos. Muchas gracias. Bueno, Hacen comentarios precoces. pero la previa, a antes ver... de que nadie diga nada. Exactamente.
Es una buena manera de no desilusionarse, porque ya se imagina todo. Después ahora quizá lo escucha y quizá es otra cosa lo que pensó, pero No ahí sé. estaba contento. Vamos a ver, sé. no No adelantemos adelantemos. nada. Lo que vamos a hacer ahora es presentar a nuestros auspiciantes, estimado Walter. Those were the days when Ma and Pa went out to dance at the ball, doing the bandits and gay shotties in the Entre algunas particularidades que cuenta La Musa Equivocada es la extrema autocrítica que se genera en cada corte. Hasta en los silencios Sí, nos criticamos. está muy bien, ¿eh? Es Yo una pena, celebro ¿no? que sea así también. Yo creo que sería mucho mejor el programa si hiciéramos aire en los cortes y cortáramos cuando estamos al aire. Bueno, pero habría que ver. Eso Pero es irreversible, no Es se así. puede. ¿Usted qué opina, González? ¿Sería mejor que o no? no. Yo me quedo en silencio Claro. en este caso. Bien. Bueno, habíamos hablado de un aporte que vamos a hacer en esta mesa, los 4 integrantes de este programa, que es acerca de una variante del chiste que lo hemos denominado chiste neutro. ¿Qué son los chistes neutros? Es hablar sobre los comienzos de los chistes antes de sus remates. En la morfología del chiste se distinguen claramente 2 partes. Una, la primera, que podríamos llamar la propuesta, y la segunda, que llamamos el desenlace o remate, como más habitualmente se dice. Todos sabemos que la eficacia de un chiste recae sobre la calidad del desenlace. Lo que llamamos la propuesta, la parte del comienzo, la parte en que se plantea la situación, sirve de hecho de simple pretexto para justificar el remate y de este modo buscar la risa y o la sorpresa de nuestro interlocutor. De este modo, ¿qué pasa? La propuesta del chiste queda siempre desatendida, menospreciada como elemento artístico. Se la utiliza solo como una base oscura en donde hacer brillar el remate, por contraste. Para una mejor comprensión de hacia dónde nos dirigimos, hablemos del chiste en su situación social, Jorge. Digamos, en principio, que el chiste es un fenómeno de las grandes ciudades, de un hombre cada vez más acuciado por las preocupaciones, cada vez con menos tiempo de ocuparse de su espíritu, y fuertemente marcado por un imperativo de disfrute, de gozo, que le impone el capitalismo y que, por supuesto, no logra jamás satisfacer en tal medida. Para pretender el cumplimiento del imperativo de disfrute, el hombre de la ciudad necesita, pues, fabricarse ciertos estímulos de fácil concreción. El chiste cumple magníficamente esta función. Al escuchar un chiste, el comienzo del mismo produce una tensión artificial, tensión que se disipa en la eficacia del remate. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Se cumple este proceso virtuoso y el oyente del chiste ha experimentado la sensación de haberse propiciado un estímulo, un pico de exaltación que obedece a esta solicitud social de imperativo de goce. La comprobación de la existencia de este circuito, esto que digo de que se produce efectivamente esa tensión y distensión provocada, la obtenemos de las experiencias fallidas. Pensemos esto, al oír un mal chiste, aquel cuyo remate no logra su objetivo humorístico, el desengaño que nos acomete no es solo intelectual. Fíjense que si bien en pequeñas dosis, el cuerpo sufre un quantum de tensión loca, digamos, un mini colapso, ¿no? La tensión no se disipa adecuadamente y genera un cierto displacer molestia. corporal, una molestia, exactamente. Poco antes de estornudar, parece, uno se queda ahí como esperando que le salga el Sí. chiste. Ahí viene el remate. Pero en los ambientes rurales, en el campo, en donde el tiempo transcurre menos deprisa, son habitualmente los cuentos de largo aliento. Digamos, habituales, los cuentos de largo aliento. Historias humorísticas cuyo interés está repartido entre la propuesta y el remate. El disfrute, menos espasmódico, perdió en intensidad, ganando en cadencia y en uniformidad artística. Artísticamente, pues, el cuento requiere más compromiso con el comienzo o la propuesta, dado que la atención se expande por todo el suceso. Exactamente, esto es un poco lo que decía Cortázar respecto del cuento y la novela.
que el cuento debe ganar por nocaut, que es una historia corta y basa mucho su eficacia en el remate, y la novela debe ganar por nocaut en el sentido de que no... Por puntos. Por puntos, en el sentido, haciendo una analogía boxística, por supuesto, en el sentido de que Tiene un tiempo de desarrollo. tiene un tiempo de desarrollo y la gracia se reparte en la construcción misma de la novela. Y no importa tanto a veces el final o cuál sea el remate. Entonces aquí vamos a hablar de abolir el remate del chiste. La idea a desarrollar sería la siguiente. ¿Qué pasaría si modificáramos el paradigma del chiste, proponiéndolo no como un algo que genera una tensión a disipar, sino como una estructura dotada de belleza artística, disfrutable en sí, que se diera sin un remate a esperar? ¿Qué pasaría? Sucedería lo que llamamos nosotros el nacimiento del chiste neutro. A ver, un ejemplo de un chiste neutro, que sería algo así como la propuesta de un chiste sin remate. Se muere en un mismo día un travesti, un japonés y el papa. ¿Quién entra primero al cielo? ¿Ven? Aquí es importante que el oyente sepa de antemano que va a escuchar un chiste neutro y no uno convencional, si no se va a quedar a estar esperando el remate. A ver, no, pero usted ya le está avisando, chiste neutro. ¿Y qué pasa aquí? Notemos que el chiste neutro requiere del reconocimiento de otras eficacias que no sea el remate. Por ejemplo, pensemos este chiste neutro que acabamos de decir. Se mueren en un mismo día un travesti, un japonés y el papa. ¿Quién entra primero al cielo? Una imagen de esto, de un travesti, un japonés y el papa en la antesala del cielo, tal vez sea más estimulante que el fugaz momento de un chiste convencional, cuando, por ejemplo, el farmacéutico le responde al paisano que entró a comprar supositorios, que ya lo conocemos, es un chiste muy repetido. Que no lo vamos a contar. Claro. ¿No? Así que bueno, los integrantes de este programa, como artistas de chistes neutros, estamos elaborando el primer volumen de estos, un libro de chistes neutros, que vamos a ver cómo va a ser acogido por tanto por oyentes como por humoristas, que ya no saben cómo reciclar chistes que escuchábamos en la secundaria, pueden tomar esta nueva modalidad. ¿Qué le parece? Y que sería el tomo 1, sin saber si va a haber un 2. Pero estaría bueno empezar con el tomo ya 1, ¿no? Que veo que siempre está tal película y después la otra le ponen 2. No, este ya va a ser 1 con la supuesta idea de un 2, quizá no. Como sin remate. Sí. ¿Le ponemos volumen 1 entonces? Volumen 1 directamente. Por las dudas que haya un segundo. Y si no, bueno, es neutro. Y si no, claro, podemos hacer correr la bolilla de que, bueno, decía cosas tan fuertes el segundo volumen que se prohibió. No nos dejaron. No nos dejaron. Bueno, a ver, chistes neutros. Por ejemplo, ¿cómo se dice cacerolazo en esperanto? Sería un chiste neutro. Macri y el Papa se reúnen para hablar sobre el precio del viaje en subte. ¿Hay un remate? No. No. Ahí está. El Papa decide abolir el celibato y se casa con el padre Grassi. Terminó. Bien, ahí terminó. Batman es expulsado de un campo nudista por no querer sacarse la capucha. Muy bien. Batman y Antifaz son acusados de corrupción de menores. Robin y Anteojito les dan la espalda otra vez. Ahí está, muy bien. Tarzán se dirige a Cáritas para donar su ropa usada. Desde el club de radioaficionados tuitean: acá estamos, quemando todo. Bueno. Hay una serie, que también los chistes se dan así como en series, de cómo le dicen, ¿sabés cómo le dicen a fulano? O como, bueno, acá tenemos una serie con algunos superhéroes que se retiran de su actividad. Superman se retira. Pone clínica de rayos X a simple vista. Se llama la clínica. Bien. Buen nombre. Siga. Batman se retira. Ya no le entra el baticinturón. Sí. El Acertijo se retira. ¿A qué se dedicará? Ahí está. No hay remate. Claro. El remate está implícito. Está implícito, pero La no se dice. ¿A qué quiero se decir. dedicará? La cuestión algo, es, un remate neutro. ¿qué se podría espera? decir Claro. también. ¿Qué se espera del oyente? Otra vez. Que rompa en carcajadas, por supuesto que no. Tampoco uno debe reírse, porque tampoco es que a No, veces no se está invita con el... no está haciendo una gracia, le está proponiendo una situación Donde hace falta un conocimiento
previo de los personajes en general. Claro, Si no supiéramos cuál es la característica del acertijo, no tendría sentido el último que mencionamos. exactamente. O la de Batman o la de Superman. O la del Papa o la de Tarzán. Tarzán. Claro. En este caso porque son chistes neutros con personas conocidas, pero puede ser algunos como este, por ejemplo. Salen tres salchichas de una panchería. No, digo, No, primero había... los que se complementan uno con otro. Claro. Una salchicha entra a una disquería y pide un disco del trío Los Panchos. ¿Se complementa con cuál? Salen 3 salchichas de una panchería y piden asilo político en Sadaic. Por ejemplo, este me lo pidieron varios humoristas en decadencia. Se casa Maradona con Maru Botana y ella no puede quedar embarazada. Entonces van a ver a Bilardo al consultorio. Una posible continuación. Sí, Se divorcian Maradona y Maru Botana. Él dice que engorda por culpa de ella. No saben si ir al consultorio de Cormillot o al del doctor Burlando. bien. Ve que se complementa uno con otro sin proponer una tensión a disipar. Es simplemente, Sin remate. claro, como de salón medio amargo, digamos, ¿no? Sería, acá también habría una construcción de un oyente de chiste neutro modelo. Claro, es necesarísima la sí, construcción. claro, porque si una persona dice no me reí con el chiste, no está, ¿Sabe quién no está encajaría cumpliendo. perfectamente? El oyente pasivo. Aquel que no quiere participar y nunca llama, le gustan estos chistes. Pero se ríe. No, No, porque no es No se esa la trata de cuestión. reírse, No, se trata de está bien. reírse. Yo pregunto si el oyente No, pasivo si se usted ríe. se ríe con un chiste neutro es que no entendió el chiste neutro. Claro. Porque No hay Digamos risa que sería neutra. digamos, la respuesta al chiste lógica es la risa. Al chiste neutro no es la risa, es otra cosa que todavía no sabemos qué porque esto está recién en ciernes. Sería una buena manera de contar chistes en velorios para no levantar la risa de nadie. En general a veces los callan algunos porque se ríen y yo diría, no lo va a permitir. Los que cuentan chistes en velorio en general terminan abucheados por el resto de los participantes. Eso sería un chiste de velorio tranquilo. Claro. Bueno, hacemos uno de... Y a de ver, vuelta. de ida y vuelta. Está Dios en su casita en el cielo leyendo los diarios y se da cuenta que los hombres están haciendo un desastre con el mundo. Entonces decide bajar a la tierra para arreglar las cosas y va a afiliarse al Partido Comunista. posible respuesta. Sí. Dios en la tierra se entera de que Clarín miente y la cosa no era tan grave. Se desafilia del Partido Comunista y se muda a Roma para controlar de cerca Bergoglio. Ve que no es No para da- reírse. no da Si usted se risa. ríe, no está entendiendo el chiste neutro. Jaja. Bueno, es una disciplina, como dijimos antes, recién en ciernes. Esto puede hacer carrera o puede quedar aquí como una cosa fallida, como tantas otras hubo. Lo que sí estaría bueno que Por quede ejemplo. notada la fecha de hoy, porque también podemos tomar el día del inicio del cuento neutro. Hoy, si llega a seguir su curso, siempre que veo que esto de tener un momento, ¿cuándo empezó? Sí. Hoy. ¿Este programa va en vivo? No sé. Entonces, Y si va en hoy vivo, sí. digamos la fecha. Hoy es 8 de abril ya. Ya es 8. Mi barrio 8 de abril. 8 de abril. Canta don Alfredo. Don Alfredo Ábara. Bueno, Yo creo que el chiste neutro no debiera tener principio ni fin. O sea, pero... Me Claro. refiero a la fecha. ¿eh? Ah, no, está bien. está en construcción. La formalización de esto No. podría ser. No, pero justamente va hacia la estructura informal, la estructura del pensamiento informal que nos permite un disfrute menor, si se quiere, Sí. pero O ninguno. o ninguno. Tal vez la consecuencia es que no sea ningún disfrute. Como hay otras cosas de la vida que uno las hace que no provocan ningún disfrute, pero se hacen por otra cosa. Tendríamos que ponernos a explicar entonces cuál es la diferencia entre un chiste neutro y un chiste malo, que tampoco provoca ningún disfrute. No, no. la Pero- estructura es otra. La estructura es otra. El chiste malo genera un displacer, Uno espera un remate que como llegó bien y dijimos. nunca da. Genera displacer. Porque el chiste, como lo dijimos antes, es una propuesta, una tensión que se disipa con el remate. Cuando el remate es malo, esa tensión no se disipa. Es decir, produce
un displacer. En este caso uno ya sabe que no está buscando el remate, así que ahí está la cosa. Bueno, Tengo mientras una discutimos- pregunta sí, más, a ver. muy breve. En el comienzo del informe Sí. usted mencionaba que esto impone, es el imperativo de disfrute de gozo que le impone el capitalismo, Sí, refiriéndose al chiste, Al chiste habitual, sí. al chiste que conocemos hasta ahora. ¿Cómo sería el humor detrás de la cortina de hierro, allá por la década del 70, 80? principios Muy de los frío, 80? es claro. muy frío. La cuestión es que posiblemente existiera, pero sin el imperativo de gozo que existe en los últimos años. No sabemos cómo no me imagino muy gracioso de todas maneras, pero el asunto es que Pero seguro que alguna forma de humor se sí, practicaría, por supuesto, porque es inherente al ser humano. a la esencia del ser humano. Claro, acá lo que decía con esto de esta imposición, no es la imposición de un chiste, sino la imposición que a los que nos vemos compelidos todos al disfrute permanente. Disfruta ya, hacelo esto, gozá, divertite, y si uno no se divierte, ni goza, ni nada, se siente un salame. Está fuera Eso es del lo que sistema. Está fuera del sistema. Entonces, ¿qué pasa? El chiste viene a hacer un recurso barato para un pequeño estímulo y un pequeño remate. Como nos divertimos hoy, contamos unos chistes bárbaros y aparecen los contadores de chistes que, En los viajes de ascensor, que que cuentan son los chistes que contábamos en quinto grado y viven de eso. Entonces ahí está. Habría que averiguar, estaría bueno hacer una investigación sobre el Me humor. interesaría hoy en Tras Corea la del Norte cortina de saber hierro. cómo es el humor, por ¿En ejemplo. dónde? En Corea del Norte. Hoy está difícil. Y Corea. bueno, por eso. Es que piola. Ir a ver cómo es en los lugares paradisíacos del mundo es fácil el humor ahí. La gracia es estar en el medio de una situación tan tensa y habría que problemática y Seguramente ver quién existe, se anima a hacer un chiste. No, pero en yo estoy principio. seguramente existe. Claro, ni Eso hablar. seguramente que existe. Seguro que existe. Bueno, mientras seguimos discutiendo de estas cosas, vamos a algo que no es ningún chiste. Vamos a escuchar a un as cantando as de cartón, a un as de los de verdad. La musa equivocada. Progre, pero afinado. Those were the days when Ma and Pa went out to dance at the ball, doing the bandits and gay Bueno, shorties in the candlelight. tenemos a algunos amigos, como por ejemplo Adrián Lackerman, que nos saluda, nos dice salud muchachos, los saludamos de aquí también. Nos dice que le da un gusto que estar oyéndonos y le agradecemos. Y Nos saludamos con una mueca leve. sí, no, pero quien nos dice de la mueca leve es Laura Benslavicius, que dice esto. También hay mueca por ahí. El chiste neutro provoca una leve mueca imperceptible. Bueno, ahí tenemos un primer dato de una oyente de primera mano de los Claro. chistes neutros. Que ¿Qué ya es lo que le sabemos la provocó? reacción. Bueno, Claro. vamos a ver gracias Laura. Ya sabemos qué es lo que provoca. Acá seguimos discutiendo sobre esa situación. Bueno, es la hora de la tanda, ¿no? Así que después de la tanda vemos con qué seguimos. Adelante. Those were the days when Ma and Pa went out to dance at the ball, doing the bandits and gay shorties in the candlelight. Bueno, habíamos prometido un tema conceptuoso y vamos a cumplir. No sé si la gente va a estar contenta o no, pero nosotros estábamos bastante entusiasmados con la idea de proponer una nueva visión respecto de un adelanto técnico que todos conocemos y que no hace tanto tiempo llegó a nuestras vidas como creo que para quedarse, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Del HD? Exactamente. Tal vez. Sí. El HD. Vamos a proponer High Definition. la High Definition. Vamos a proponer Ay, una nueva visión del HD, de la High Definition, tomado en una nueva hipótesis, que la High Definition nos ha asestado un duro golpe al narcisismo del sujeto, ¿no? Y lo llamaríamos la cuarta herida narcisista. La vamos a explicar en este informe y díganos, señores oyentes, si tienen ganas en algún momento, o coméntenlo mañana en el almacén, si esto es así
como lo proponemos Que se nosotros. discuta en los bares. Desde hace no mucho tiempo hemos comenzado a conocer y poco a poco también a convivir con esta novedad tecnológica que, como tantas, ha sido recibida con exaltada algarabía. Se trata del HD, como decíamos, la alta definición de las imágenes recibidas a través de la televisión. Una de las principales enseñanzas que el capitalismo nos ha inoculado es la de celebrar cualquier avance tecnológico en la idea de que este no sería otra cosa que la materialización de su triunfo. Esta idea es un verosímil, es decir, contiene un núcleo de verdad cierta. Lo no dicho de la idea es que la energía del capitalismo se sustenta en el optimismo de las sociedades, optimismo que a su vez el propio capitalismo alimenta extendiendo los méritos de sus triunfos a los integrantes de esas sociedades. Esto también encierra una verdad. Veamos. Pertenecer a una sociedad que ha logrado la transmisión vía satélite supone una cuota de aportación individual a partir del propio discurso del sistema. Así también el hombre ha llegado a la Luna. Se extienden las responsabilidades de la conquista espacial de unas cuantas personas a la humanidad toda. Esa humanidad toda efectivamente ha aportado a la causa, ha aportado como contribuyente impositivo, en muchísimos casos como contribuyente abusado. Solo que esta parte de la verdad debe ser desestimada para que la energía del optimismo siga alimentando a la máquina. En el caso que nos ocupa, el avance que implica la televisión en alta definición, el entusiasmo se potencia en virtud de que opera sobre uno de los objetos fetiches de la época, propiamente el televisor. Sin embargo, tal entusiasmo podría convertirse en la contracara de una nueva desazón para el sujeto humano, en una nueva herida narcisista. Tal es la hipótesis que planteamos y que plantearemos, mejor dicho, en este informe. Entonces, vayamos al punto. ¿Por qué se trataría de la cuarta herida narcisista, el nacimiento del HD? Recordemos las tres anteriores. Primero fue la de tener que abandonar el geocentrismo. El hombre vivía en la idea del planeta Tierra como el centro del universo, hasta que llegó Nicolás Copérnico y demostró que las cosas no eran así. Primero, decepción. Entonces, la cosmología. Luego, la superioridad abismal del ser humano por sobre los animales y de su matriz diferenciada de estos fue desestimada por Charles Darwin con su teoría evolucionista. Segunda decepción, la biológica. Y finalmente, Sigmund Freud demostró que el verdadero comando de la vida anímica de las personas está lejos de ser entendido como algo que ejerce la voluntad de la conciencia. De este modo, el hombre ni siquiera es dueño de su propia casa. Tercera decepción, la psicológica. Entonces, ¿cuál es la entidad y cómo opera la cuarta herida narcisista según nuestra teoría? Llamemos a esta nueva decepción provocada por la irrupción del HD, decepción de consistencia. Y vamos a explicarlo. Gustavo. HD, del inglés High Definition, también llamada High Q o HQ del inglés High Quality. Significan alta definición y alta calidad respectivamente, y definen a un sistema de video que posee una resolución de imagen muy superior al estándar a la que estábamos acostumbrados. En términos técnicos, el HD alcanza resoluciones de 1280 por 720 píxeles y 1920 por 1080 píxeles. Recordemos que el píxel es una unidad de medida, la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. Ahora bien, esta es la potencia del píxel, ¿no? Las imágenes de la realidad no son digitales. Es decir, están conformadas por otra sustancia diferente al píxel. Y ocurre que las diferencias de contexturas entre las imágenes de la realidad y las imágenes digitales se nos manifiestan perfectamente diferenciables a nuestra capacidad visual. Ocurre lo mismo que nos sucede ante la visión que tenemos de una pintura o de una fotografía. Las reconocemos y las diferenciamos perfectamente. Son detectables para nuestros ojos. Paralelamente a ello, las imágenes fotográficas o de video, primero las analógicas y luego las digitales, en su razón de ser y a través de su evolución, se han establecido en función de captar la realidad lo más fielmente posible.
Y esta premisa técnica ha sido cumplida exitosamente. Resulta un hecho verificable que a través de los últimos años se ha logrado, por medio de la fotografía y el video, captar la realidad cada vez más fielmente. Pero tan luego la tecnología digital llegó más lejos de lo imaginable. ¿Por qué? Porque el pretendido punto de llegada, una vez alcanzado, se reveló no como el fin del camino iniciado. Había más. Se llegó al HD. ¿Qué vemos con el sistema HD? Vemos mucho más que lo que vemos en la realidad. Vemos más entendiendo y en términos de resolución de imagen, lo que significa más nítido, más uniforme, más consistente. Si pudiera confeccionarse, pensemos esto, si pudiera confeccionarse una tabla de equivalencias entre los píxeles de la imagen digital y una unidad de medida X de la imagen que vemos en la realidad, comprobaríamos que la imagen de la realidad tiene menos resolución que su digitalización, ergo menos consistencia. En consecuencia, comprobamos que nuestra consistencia física en la realidad presenta fallas. Ahora, ¿qué efectos produce esto? El ideal tecnológico de captar la realidad lo más fielmente posible a través de la técnica fotográfica llegó a un punto que nos demuestra que esa supuesta realidad tiene una contextura y una potencia superiores a nuestras posibilidades visuales. En las imágenes de alta definición, los contornos se enfatizan, los colores parecen palpitar de vitalidad, una luz intrínseca parece emitirse desde la materia retratada. Y todo eso, al volver la mirada desde el televisor HD al ambiente en donde estamos en la realidad, ha desaparecido de nuestra percepción. Esa nitidez no existe en la vida analógica. La realidad se nos presenta menos vigorosa. De ser fidedigna la captura digital de lo existente en la realidad, entonces algo de ella no estamos viendo. Así las cosas, ¿por qué no preguntarse qué otras cosas no percibimos? ¿Es el HD el punto de llegada o la tecnología seguirá captando una materialidad invisible a nuestros ojos? Entonces se produce el cortocircuito. La materia, vista directamente, es menos plena que si la vemos retratada en el HD. Podría decirse que se trastoca la lógica al parecer como más real una transmisión tecnológica de las cosas que las cosas mismas. Y dado este extraño fenómeno, ¿por qué decimos que al comprobar que la imagen digital es superior a la imagen real, provoca una decepción narcisista? Expliquémoslo. La decepción narcisista se produce al caer una certeza que obraba como punto de apoyo de la estima. La certeza que cae aquí es la de la consistencia de la realidad. Y el golpe al narcisismo se comprueba en la reacción del sujeto ante esta revelación. Cuando alguien ve una imagen en HD, una imagen que puede ser de alguna persona conocida, de un ser querido, ve una imagen de una ciudad, o se ve a sí mismo filmado en HD, reconoce en esa imagen aquello que la imagen capta. Y dice, este es fulano o este soy yo. Lo reconoce, aunque lo ve ciertamente diferente. Hay una plenitud, un brillo en esa imagen HD que no es la que uno percibe en la realidad. Sucede algo que podría verse como análogo a lo que Jacques Lacan elaboró en su teoría del espejo respecto de la identificación imaginaria. Lo voy a explicar sucintamente qué es esto de la identificación imaginaria. Esta identificación ocurre así. Un niño pequeño siente su incoordinación motriz. En un determinado momento ve en el espejo su imagen. Esta imagen se le aparece completa, plena, en contraste con esa incoordinación motriz que sigue percibiendo el niño. Sin embargo, con esa imagen de completud, el niño logra identificarse. Él cree ser ese ser completo que retrata la imagen del espejo. ¿Qué función cumple la imagen del espejo allí? En la psiquis del niño logra obturar, cerrar, tapar una sensación de incompletud que estaba dada por su incoordinación. En su representación, el niño es ese ser completo que aparece en el espejo, a pesar de la incoordinación. Construyamos entonces la analogía con el sujeto ante su imagen en HD.
El sujeto se reconoce en ella a pesar de que la sensación de la realidad la desmiente. Nadie es tan vistoso como luce en el televisor HD. En la analogía con la teoría del espejo, los procesos son similares, pero las consecuencias son diferentes. En el caso del niño, su completud, asumida a través de la imagen que recibe del espejo, sirve para constituir su yo. En el caso del sujeto ante el HD, su yo podría aparecer como reforzado, pero el hecho mismo de reforzar el yo a través de esa imagen falsa revela, por contraste, la debilidad de la imagen percibida en la realidad. ¿Se entiende? Si uno necesita reforzarse es porque está débil. Porque está más bajo de Claro. lo que, Bueno, lo que le dicen. Si esto no ocurriera así, como nos venimos diciendo en esta hipótesis que planteamos, el sujeto simplemente no se reconocería en la imagen HD como fiel a la realidad, sino que admitiría en ella una imagen distorsionada, suprarreal, si se quiere, por decirlo de algún modo, pero no un reconocimiento pleno, inmediato. Esta adecuación psíquica a los efectos del HD revela el carácter traumático de estos y es lo que nos habilita a formular la hipótesis de la consumación de la cuarta herida narcisista, la herida de consistencia física, que podría resumirse así. El hombre confiaba en la consistencia material de la realidad en tanto consistencia perfecta, como que nada había más perfecto y más consistente que lo que es en la realidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el HD y demostró que esto es falso, que hay una consistencia superior ante la cual, al sacar la vista del televisor, reaparecemos borrosos, agrietados, con una existencia menos definida. Y una existencia percibida menos definida cuestiona todas las ideas acerca de lo que la existencia sea. ¿Bien? Bueno, ahora nos retiramos antes de que perdamos la poca nitidez que nos queda. Sí. Bueno, hagamos un periodo de reflexión acompañados por esta bella música que escucharemos y después seguimos hablando de este tema. Me pregunto, ¿habrá quedado algún oyente después de hablar de la herida narcisista del HD? Pues yo tengo siempre esa duda. Están poniendo curitas arriba de la herida, me parece. No, digo porque algún oyente por ahí, despierto, quiere decir usted. Claro, ya, activo. o que haya tirado revoleado la radio a algún lado. El oyente pasivo puede estar despierto. También puede estar dormido. Que es un doblemente extremo de la pasivo, pasividad, bueno. claro. Bueno, Esos son fundamentalistas del oyente No, el pasivo. oyente dormido casi se convierte en activo, porque al ser pasivo, Menos se dice por que menos es más. menos por menos más, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Seguramente nos enteraremos de esto durante la semana y recibiremos los Amenazas. comentarios y nuestras amenazas. Bien, vamos a entrar a la escuelita, a la escuelita del saber. Adelante. La musa equivocada se complace en presentar Radio Escuelita del Saber, el microprograma de ayuda escolar que responde a las expectativas del sistema educativo de nuestros días. Nociones simplificadas para aprender con poco esfuerzo. Explicaciones al alcance de niños, docentes y aún de ministros de educación. Enciclopedismo en frasco chico, auténticos resúmenes Leroux de la posmodernidad, en donde el acotado rigor científico le cede el paso al amplio y necesario mundo del sentido común. Aprended, indoctos y adoquines. En la clase de hoy, El elefante. El elefante es uno de los animales más singulares que existen. En primer lugar, porque es un paquidermo, cosa que no se ha escuchado decir jamás de ninguna otra bestia. Dicho esto con el mayor de los respetos. En segundo lugar, por su reconocida y enfática trompa. Y finalmente, por su magnitud, ya que consta en todos los libros de zoología que de los animales terrestres, si no es el más grande, pega en el palo. En su hábitat natural, que es la selva, su conducta puede aceptarse, pero en los zoológicos, esta deja mucho que desear, pues no toma en cuenta que allí está a la vista de niños que son siempre mandados para tomar malos ejemplos. Veréis, el elefante agarra cosas con la nariz, juega a los trompazos y se tira tierra sobre el cuerpo. Esto no es muy edificante.
Creemos que las autoridades deberían tomar los recaudos para que los elefantes en los zoológicos sean visitados solo por adultos. Preguntó cierta vez una conductora de televisión a un veterinario: ¿cuántos kilos de carne come un elefante por día? ¿Qué diríais vosotros? Antes de que arriesguéis un número, poned atención. El elefante es un herbívoro, no come carne. ¿Veis? Tampoco es conveniente tomar ejemplos de los animales de la televisión. ¿Es verdad que los elefantes, además de verduras, comen maní? Es verdad, pero solo maní. Al parecer, el vermut les es desconocido. Vaya, qué triste ignorancia. Un elefante adulto puede llegar a pesar hasta 5 toneladas, lo que constituye una de las poderosas razones para que no puedan viajar en avión, ya que el equipaje permitido por pasajero es de 25 kilos, de manera que se necesitarían 200 pasajeros sin equipaje adicional para poder transportar a un elefante en avión. Mucho, ¿verdad? Elefante suertudo es el elefante blanco de la India. ¿Por qué? Porque en ese exótico país lo consideran sagrado, con lo cual nadie puede meterse con él ni hacerlo trabajar en circos. Mujeres barbudas, enanos y equilibristas no tienen la misma suerte y son explotados allí como en cualquier otra parte del mundo. El elefante, por otro lado, no se reproduce en cautiverio, debido seguramente a su sentido del pudor. Algunos lugares en donde habitan los elefantes son India, África y el barrio porteño de Palermo, más precisamente al 3000 de la avenida República de la India. Mejor que tú, ¿verdad? Y no pagan impuestos. Bueno, sin más y con el mejor talante, nos despedimos del elefante. Esto fue Radio Escuelita del Saber, ayudando a combatir la ignorancia. Pero pongan algo de ustedes también. Bueno, recién tuve el gusto de atender a Víctor de Bursaco, que nos halaga con siendo oyente nuestro y nos dice que... ¿Qué le dijo? Nos dijo que éramos unos capos y que lo hacíamos acordar al cha-cha-cha. Pero muchísimas gracias por Hay que ver qué concepto tenía llamar. cha-cha-cha también, Bueno, Víctor, ¿no? pero dijo que era... fue una opinión favorable. Así que sí. 1-0. 1-0, Sí, está bien. Gracias. Aparte por comprobar Aparte que- ya termina el partido. Claro, y por comprobar que hay oyentes activos del otro lado todavía. La verdad que muy agradecido por llamar y por decirnos esto. Y bueno, ¿por qué no le dijo que era usted uno de los muchachos de la musa? Que le agarró un ataque de timidez. Sí, me dio. Bueno, me puse ¿qué va a puse ser? colorado, pero no me vio. Ahora tampoco. Bueno. Gracias, Eh, ¿no, Víctor? Por supuesto. ocuparse de llamar. Y gastar un cospel en esto también, ¿no? Sí, se consiguen, te venden de a uno ahora. Sí. Por siempre te vendían. Bueno, ¿cuál va a ser el próximo adelanto tecnológico? O a lo mejor no, a lo mejor no es un adelanto tecnológico, sino algún tipo de descubrimiento que nos provoque más heridas ¿Una narcisistas. quinta herida o profundización de la cuarta? Va a ver, por ejemplo, puede ser una profundización de la cuarta. No sé, no me lo imagino. Yo traía a colación y si me permite Adelante, esto, tiene un minuto para desarrollar la colación. Cuando usted utilizó la primera herida, que me interesó mucho recordar aquello que Copérnico decía que el Sol era el centro del sistema planetario y que la Tierra no era el centro de este sistema, vino después un más coperniquista que Copérnico, que fue Giordano Bruno, Claro. y no solamente dijo que era Era un así, sino peluquero. que el Sol no solamente era el centro del sistema solar, sino que también era una estrella como cualquier otra. Claro. Giordano Bruno, que lo quemaron en la hoguera por defender esta teoría, sus últimas palabras fueron: no me quemen, soy Giordano. Bueno, Es vieja, pobre no sé. Giordano. Claro, la frase viene vieja, pero está Claro, y de ahí se defendió. Es verdad, el bueno, peluquero. ahora, ¿cuál es? La que me está proponiendo es
si esa profundización de la descentralización de la Tierra, como haría narcisista que trae Giordano Bruno, que el Sol ni siquiera era el centro, sino que era una estrella más, ¿cuál sería, llegado si esta se confirma? Esto es una teoría que estamos brindando nosotros como Yo idea creo que si narcisista. la alta definición de la imagen que vemos en la tele o en el cine Sí. sigue profundizándose, va a llegar a un punto donde la imagen va a traspasar lo que vemos y vamos a ver como una especie de tomografías caminando a la gente. El esqueleto. Y no, claro, eso sería ver a través, pero el asunto es que cuando, como Un decíamos, esbozo de esta idea ya estuvo en la película La pistola desnuda, ¿no? Donde se podía ver a la gente sin la ropa, Sí. a través de algún aparato así tecnológico propuesto por la película. ajá, Pero quedó muy emborrador la idea. bueno, esto es un lado, es qué es lo que más podríamos ver a partir de la tecnología. Ahora, del otro lado es cuánto menos vemos cuando sacamos la vista del HD, entonces que ya nos empecemos a ver borrosos, como que ya queremos vernos como en la... Nos como- buscamos como- el botón de nitidez. Claro, hablando uno va a que empezar a tiene. tocar el botón de apretar el Una contraste. sintonía fina, digamos, nuestra. A Aparte- fulano, está Igual, borroso. buscar Supongo el que debe estar contraste a medido, fulano pero es me un gustaría tema. saber cuál es la resolución que tiene nuestra vista. Bueno, es lo que decíamos, si se pudiera hacer una tabla de equivalencia comparativa en píxeles, por ejemplo, ¿cuál sería? Habría que ver. Claro. Lo que tiene también que esta construcción de la realidad a través del HD y de todas estas cosas, como lo único que pone en juego es uno de los estímulos que tiene uno, que es el visual, también resalta todo porque pone de costado los olores, los ruidos molestos, los empujones, porque son nada más que miradas, ¿no? O sea, Está bien, esta pero idea de ponerse solo uno atrás de una pantalla a reconocer que el mundo es mejor de lo que parece, porque le estamos sacando algunas no sé otras si mejor, cosas. más consistente. Más consistente. Más exagerado. Ahora que hablaba de la diferenciación entre la imagen y otros estímulos, pienso en el sonido de los cines actualmente, donde Ajá. un portazo es una explosión atómica, o cuando cae un clip en el Eso es- piso es una, no sé, parece también que hubiera caído la Torre Eiffel. Claro, Ahí se está exagerando la percepción de Está los exager- sonidos, en este caso. ahí cumple la función de un código cinematográfico. Claro. Bueno, tenemos que hacer enterar que se cerró la puerta. Y está dentro de ese código, pero Sí, o ese tenemos es que venderle análogo. más subwoofer a las salas de cine, no sé. Claro. Así que bueno. La cuestión es que son las 2 y empezaron a barrer al costado nuestro, quiere decir que nos tenemos Y no que es ir. en HD, la escoba es de verdad. Así que, bueno, les agradecemos a todos los oyentes que se han quedado hasta incluso pasado el informe del HD, a quienes hayan comunicado y a todos. Y los esperamos la próxima semana. Gracias Pablo, Gustavo, Jorge, Por favor. estimado Walter Potenza. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta la semana que viene, señores oyentes, en La Musa Equivocada. So long and go so soon. Goodbye. Those were the days. Sin pompa y poniendo cara de circunstancia, nos despedimos. Pero guarda, solo por hoy. Volveremos a encontrarnos la próxima semana, aquí mismo. ¿Dónde si no? Que pasen bien. Y saló la barra. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute.